Celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. En la Santa Misa escuchamos uno de los textos más importantes del Evangelio según San Mateo, el discurso de la montaña. Tan importante es que es conocido como la Carta Magna de la Iglesia, nuestra Constitución, nuestro código de vida. Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio, porque vamos a hacer un detallado análisis bíblico de las bienaventuranzas que enseña Jesús en ese famoso Sermón del Monte. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Ante la adversidad tenemos dos opciones: tirarnos al drama o tomarnos de la mano de Dios y seguir viviendo. Te invito a leer mi nuevo libro, Mantén viva tu esperanza, un libro de espiritualidad en tiempos de crisis. Mantén viva tu esperanza. Con este libro aprenderás a dar sentido a la cruz que llevas a cuestas y a cargarla siguiendo a Jesús, conservando la paz y la alegría. En verdad, léelo y mantén viva tu esperanza. Me da mucho gusto que me acompañes nuevamente aquí en tu programa Pasión por el Evangelio, este programa en el que semana a semana hacemos un detallado análisis bíblico del Evangelio que escuchamos en la Santa Misa, esto con el propósito de que tengas una comprensión más clara del texto del Evangelio y que esto, sumado a la humildad de tu sacerdote, te ayude a que la palabra de Dios se haga vida en tu vida. Vamos, como siempre, a dar lectura al texto del Evangelio, después haremos su análisis bíblico y concluiremos con un momento de oración. Te invito a que nos pongamos en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Evangelio, tomado del Evangelio según San Mateo, dado que estamos en el ciclo litúrgico A. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo. Es este el texto del Evangelio que escuchamos en la Santa Misa, este cuarto domingo del tiempo ordinario. Es evidentemente la pericopa de las bienaventuranzas. Acuérdate que la primera regla de la interpretación bíblica consiste en ubicar el texto en su contexto. Y así es que su contexto amplio es el discurso de la montaña. Este discurso de la montaña es muy significativo en el Evangelio según San Mateo, porque no imagines tú que Jesús se subió a una montaña, así como lo describe, y desde la montaña predicó todo este discurso así como aparece en su Evangelio. No. Sí, seguramente hubo ocasiones en que Jesús habrá predicado en una montaña, aunque principalmente lo hacía en las sinagogas. La razón por la que Mateo
ubica a Jesús en la cima de un monte, que además no sabemos qué monte es porque no lo especifica Mateo, porque como te digo, esto es una escena que el evangelista propone o pinta, si tú quieres. Lo que hace Mateo el evangelista es que compila las enseñanzas más importantes que dijo Jesús a lo largo de toda su vida pública y todas ellas compiladas las pone en boca de Jesús a la cima de un monte. Esto con un propósito catequético, juntar las enseñanzas más importantes de Jesús y ponerlas en una sola escena para que sean fáciles de aprender. La palabra catecismo proviene del griego catequeo, que significa hacer un eco. De manera que al catequizar, lo que se busca es que las enseñanzas resuenen como un eco, 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 que se repite y se repite y se repite. De modo que al catequizar, para poder aprender, un recurso didáctico muy útil consiste en la repetición. Simplemente nosotros, cuando íbamos al catecismo de primera comunión, como hacían las catequistas, nos daban nuestro librito de 120 preguntas y teníamos que aprenderlas a base de irlas repitiendo en coro y todos juntos íbamos repitiendo la respuesta una tras otra. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre, bueno y poderoso. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? ¿Dónde está el Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y así vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo para que a base de la repetición memorizáramos. De manera que la forma como están estructuradas estas enseñanzas aquí en el Sermón del Monte es una forma que precisamente permite su recitación repetitiva para hacer ese eco y así irse catequizando, así ir aprendiendo. Además es muy interesante la cuestión del sermón. Lo conocemos como el Sermón del Monte, aunque en realidad lo que es un discurso, el discurso de la montaña. Esto resulta muy importante porque la forma como Mateo organiza todo su evangelio es así. Primero nos habla de enseñanzas y hechos de Jesús y concluye cada sección con un discurso. Entonces, bueno, lo primero que aparece en el evangelio es por supuesto el evangelio de la infancia. Pero la segunda parte del Evangelio según San Mateo habla acerca de la promulgación del reino de los cielos y concluye esa segunda parte con un discurso, el Sermón del Monte. La tercera parte habla acerca de la predicación del reino de los cielos y termina con el discurso apostólico de Jesús. Luego la cuarta parte se enfoca en el misterio del reino de los cielos, sección que concluye con el discurso en parábolas. Luego la quinta parte se ocupa de la iglesia y las primicias del reino de los cielos y concluye esa sección con el discurso eclesiástico de Jesús. Y luego la sexta parte habla acerca de la próxima venida del reino de los cielos y concluye con el discurso escatológico de Jesús. Y ya después vendrá su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, como puedes ver, Mateo organiza todos los dichos y hechos de Jesús de esta forma. Primero dichos y hechos y un discurso. Dichos y hechos y otro discurso. Dichos y hechos y otro discurso. Y así sucesivamente. El primero de estos discursos es justamente el de la montaña. Y es muy importante ese sermón de la montaña porque, como te decía, es una compilación de las enseñanzas más importantes de Jesús a lo largo de todo el Evangelio. Las coloca en boca de Jesús, como describe ahí, en boca de Jesús, a la cima de un monte y además sentado. Es muy significativo que Jesús está predicando sentado. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque lo que quiere hacer Mateo es, en primer lugar, presentarnos a Jesús como un maestro. Y por eso, antes de que Jesús haga milagros en el Evangelio según San Mateo, nos da las enseñanzas más importantes ahí en ese monte. De esta manera, antes que otra cosa, Jesús es un gran maestro. Y por esa razón es que además da todas estas enseñanzas en este monte sentado. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos enseñar sentado era un gesto de gran autoridad. Pero además hay una razón muy importante de por qué ubica todas estas enseñanzas tan importantes Mateo en un monte. Fíjate que es muy interesante porque Lucas, por su parte, va a hacer lo opuesto. La forma como Lucas organiza su evangelio es como un largo itinerario que va desde Galilea hasta Jerusalén, que es donde finalmente Jesús
será crucificado y donde va a resucitar. Así pues, a lo largo de todo ese viaje que va describiendo Lucas, las enseñanzas más importantes él las compila en lo que se conoce como el sermón de la llanura, en una llanura que va de camino hacia Jerusalén. En cambio, Mateo las coloca en la cima de un monte. ¿Por qué? Porque el monte es el lugar más cercano a Dios. Entonces, al colocar a Jesús enseñando, sentado y en la cima de un monte, le está dando ya Mateo el evangelista a Jesús un carácter divino en sus enseñanzas. Realmente Jesús está enseñándonos como maestro, pero también nos está enseñando como hijo de Dios. Y si te fijas en la temática del Evangelio según San Mateo, el hilo conductor es el reino de los cielos, la promulgación del reino de los cielos, la predicación del reino de los cielos, el misterio del reino de los cielos, la iglesia y las primicias del reino de los cielos y la próxima venida del reino de los cielos. Y aquí vamos a ver precisamente esta idea al principio y al final en estas bienaventuranzas, el reino de los cielos. Jesús, al ser presentado también dándonos este código de vida desde la cima de un monte, eso por fuerza nos remite a la primera vez que Dios nos dio un código de vida, que también eso sucedió en la cima de un monte, en la cima del Sinaí. Y al que le dio ese primer código de vida fue a Moisés. De manera que aquí Jesús se va a presentar también como el nuevo Moisés que nos está haciendo llegar la voluntad de Dios a través de estas bienaventuranzas. Nos está haciendo llegar un código de vida propuesto por Dios nuestro Padre a través de las bienaventuranzas y que últimamente estas bienaventuranzas son para nosotros el camino para llegar hacia el reino de los cielos. Y vas a ver aquí tú algunas referencias de Jesús que lo van a remitir a Moisés. El contexto inmediato, es decir, lo que hay inmediatamente después de esta pericopa, usualmente el contexto inmediato consiste en la pericopa anterior y la pericopa posterior a la que estamos leyendo. Como en este caso, las bienaventuranzas son la primera pericopa de una gran sección del Evangelio, su contexto inmediato es únicamente la pericopa posterior. Es en la que en este mismo sermón del monte Jesús va a hablar acerca de la importancia de ser sal de la tierra y luz para el mundo. Aquí en el sermón del monte Jesús también va a enseñarnos, por ejemplo, el Padre Nuestro. Y también va a dar una serie de interpretaciones o reinterpretaciones a la ley, sus famosos midrashim, con los que interpreta, ustedes han oído qué, pero yo les digo qué, ustedes han oído qué, pero yo les digo qué. Ese tema de estudio, por supuesto, para otro programa. Pues bien, vamos a comenzar entonces a hacer nuestro análisis de este texto que vamos a escuchar el domingo en la Santa Misa, que comienza diciendo en aquel tiempo. Y si tú ves en el Evangelio, según San Mateo, no dice en ningún lado en aquel tiempo. Acuérdate que los textos de la Escritura en el leccionario y en el Evangeliario en este caso, comienzan siempre con unas palabras que se conocen como incipit. Ese incipit es una entradilla para que el texto no empiece de golpe y como que sin contexto. Entonces esa entradilla, ese incipit, nos ayuda a que el texto entre de una manera más elegante y nos da una idea, nos pone un punto de referencia, aunque sea ambiguo, pero nos lo da en aquel tiempo. Ese es el incipit. Al ver Jesús el gentío, es decir, había mucha gente, entonces Jesús va a aprovechar para dar su máxima enseñanza a tanta gente. Subió al monte, ya te expliqué por qué, y se sentó, ya te expliqué por qué, no son detalles ociosos. Se acercaron sus discípulos. Estos discípulos no son únicamente los apóstoles, son también los seguidores de Jesús. Y abriendo su boca, es decir, las habla con autoridad, les enseñaba diciendo, y comienzan entonces las bienaventuranzas, que son 8 bienaventuranzas las que presenta Mateo. Y al final hay una novena que no está escrita en el mismo estilo, porque todas estas bienaventuranzas Mateo las escribe en el estilo de la literatura sapiencial. Esto es importante porque en la literatura sapiencial se habla en futuro, pero refiriéndose a la vez al presente y al futuro.
De modo que estas promesas que Jesús hace para los que siguen este código de vida son promesas que no solamente van ellos a recibir en el futuro, sino que son promesas que ya pueden recibir desde ahora, aquí en el presente. Y con esa óptica tenemos que abordar cada una de ellas. Hay un contraste muy significativo con Lucas. Lucas, por su parte, cuando presenta las bienaventuranzas en su sermón de la llanura, únicamente presenta 4. En el caso de Mateo, él presenta 8. Y la primera de ellas es incluso un poco distinta porque Lucas habla acerca de los pobres, bienaventurados los pobres, pero Mateo lo hace más específico, bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, no solamente los pobres materiales, no solamente los anahuim, sino también los humildes, ese resto fiel. Bienaventurados los humildes, bienaventurados los que por esa humildad pertenecen al resto fiel de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí vemos esta idea del reino de los cielos que, como te digo, es un hilo conductor del Evangelio según San Mateo. Y veremos esta idea del reino de los cielos también al final como dos llaves que abren y cierran un texto justamente. La siguiente bienaventuranza habla acerca de los mansos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta herencia de la tierra nos remite, por supuesto, a la promesa que hizo Dios a Moisés o Dios al pueblo de Dios a través de Moisés. Te decía que este es un texto que tiene fuertes referencias a Moisés, esa promesa de Dios acerca de llevarlos a una tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde emanan la leche y la miel como símbolos de la bendición abundante de Dios. Entonces, esta herencia de la tierra, pues para los que escucharon esta idea, justamente ellos al oír heredar la tierra, lógicamente piensan en esa tierra prometida que tiene muchas implicaciones, no solamente como lugar geográfico, sino que la tierra prometida es un lugar de libertad. Es un lugar de libertad de la esclavitud. Para nosotros, entendiendo esto de forma espiritual, esa tierra que vamos a heredar es una tierra en la que estaremos libres de toda esclavitud, incluyendo la esclavitud del pecado. Pero también es una tierra en la que el pueblo de Dios gozará de la libertad de la idolatría. Ya no será un pueblo idólatra, sino que será un pueblo que le va a dar culto a Dios, porque ese era el propósito principal de querer Dios sacar al pueblo de Israel de Egipto. La razón por la que Dios quería sacar al pueblo de Israel de Egipto era principalmente para que le pudiera dar culto a Dios como Dios quería que se le diera culto. Tanto es así que las 4 veces que va Moisés con Aarón ante el faraón para negociar la salida, las 4 veces lo que le dicen Moisés y Aarón al faraón es, deja salir al pueblo porque tenemos que ir al desierto a darle culto a Dios. Ese era el propósito central. Entonces, estos mansos van a heredar la tierra con todo esto que implica. Por supuesto que ya en este contexto de camino hacia esa nueva alianza que Jesús sellará con su sangre, esta tierra prometida es el reino de los cielos. Pero otra vez entendiendo este texto en el estilo sapiencial, es una promesa que se puede empezar a cumplir desde ahora. Desde ahora ya se puede heredar la tierra porque Jesús ya está aquí. Y al llegar Jesús a la tierra, llega con él el reino de los cielos justamente. Ahora, esta mansedumbre es una enseñanza interesante porque el pueblo que está escuchando esta enseñanza de Jesús en ese tiempo era un pueblo que estaba siendo oprimido por el Imperio Romano y lógicamente que la opresión de un usurpador es algo que genera resentimiento, que genera rencor y eso provoca la reacción de no querer dejarse, de desquitarse, de poner las cosas a mano, de estar peleando. Y lo que Jesús dice es bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pero además esta idea de la mansedumbre, que en griego aparece como praus en el Evangelio según San Mateo, es también muy importante porque esta palabra praus, que significa manso, es una palabra que se tiene que entender en un sentido cristológico. Porque Jesús mismo, por excelencia, es manso y humilde de corazón. Y eso lo veremos más adelante en su entrada triunfal a Jerusalén. Entrará como rey, entrará triunfal, pero entrará con mansedumbre, sentado o montado en un pollino. Bueno, pues hay que ser mansos como Jesús para poder heredar la tierra y gozar de todo lo que implica esa tierra prometida, la de aquí de la tierra y la del cielo también, por supuesto. La siguiente bienaventuranza
habla acerca de los que tienen hambre y sed de justicia, con la promesa de que serán saciados. Esta bienaventuranza puede resultarnos muy confusa en nuestros tiempos, porque cuando escuchamos la palabra justicia, pensamos en la justicia legal, de modo que cuando escuchamos que alguien tiene hambre y sed de justicia, pensamos en aquellas personas que son víctimas de la injusticia, que son víctimas de la corrupción, a aquellos a los que se las deben, a los que están sometidos por alguna forma, por alguna persona, por alguna fuerza. Y así es como lo pudiéramos pensar, porque tenemos esa noción de la justicia y equivocarnos, porque no es a la justicia legal de la que está hablando Jesús. Jesús está hablando acerca de la justicia bíblica, y la justicia bíblica es la de los hombres justos, que son aquellos que hacen la voluntad de Dios. En el Evangelio de Mateo mismo, precisamente en su Evangelio de la infancia, habla acerca de José, el esposo de María, y cómo lo describe como un varón justo de la casa de David, es decir, como un hombre que vivía según la voluntad de Dios. De manera que es a lo que se refiere. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, es decir, los que sienten ese deseo ardiente de llenar lo que les hace falta. El que tiene hambre y sed es porque quiere llenar algo, siente que tiene que llenar algo que sabe que le hace falta. ¿Y qué es lo que siente que le hace falta el que tiene hambre y sed en este caso? La justicia, es decir, vivir según la voluntad de Dios. Entonces, bienaventurado aquel, parafraseando a Jesús, ahora sí, con estos términos bíblicos, bienaventurado aquel que tiene un deseo ardiente de vivir según la voluntad de Dios, porque será saciado, lo que significa que Dios le concederá la gracia de vivir según su voluntad desde aquí y ahora. Yo tenía un alumno que cuando hablábamos acerca de las bienaventuranzas siempre le gustaba hacer la broma de decir bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán ajusticiados. Y bueno, su chascarrillo se refería precisamente a esa noción de la justicia legal. Pero como te digo, no se trata de la justicia legal, se trata de la justicia bíblica, hacer la voluntad de Dios. La cuarta bienaventuranza es la más importante de todas. ¿Cómo sabemos esto? Te invito a que descargues el video de mi conferencia Métodos de Interpretación Bíblica en la Iglesia Católica. En esta conferencia damos un recorrido por diferentes métodos de exégesis bíblica empleados en la Iglesia Católica, tales como el método histórico crítico, la influencia de los textos, la lectura canónica, el análisis semiótico, el análisis narrativo, el análisis psicológico, el análisis retórico y otros más. Esta conferencia resulta imprescindible para seminaristas, sacerdotes, lectores de la Santa Misa, coordinadores de círculos bíblicos, catequistas y todo católico interesado en el estudio de la Sagrada Escritura. Descarga el video en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. 666. El criptograma apocalíptico. ¿Quién es la segunda bestia del Apocalipsis? Con este libro te llevo de la mano recorriendo paso a paso el proceso de interpretación bíblica de la perícopa del Apocalipsis, el falso profeta al servicio de la bestia. El propósito de esta obra es doble: ayudarte a aproximarte a un texto bíblico empleando métodos de interpretación formales. A la vez, descubrir a la luz del exégesis quién es aquella segunda bestia del Apocalipsis representada por el criptograma 666. 666, el criptograma apocalíptico, un libro siempre apegado al magisterio de la Iglesia Católica y de rigor exegético, pero sencillo de comprender por cualquier lector interesado en el tema. No por nada se convirtió en un bestseller desde el primer día de su publicación. Adquiérelo en Amazon en edición impresa o digital para Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. La cuarta bienaventuranza es la más importante de todas. ¿Cómo sabemos esto? Porque es la que se encuentra al centro. Yo te decía que hay 8 bienaventuranzas en el Evangelio según San Mateo. Esas 8 son las que están escritas en estilo sapiencial. Sin embargo, hay una novena que viene después como apéndice con otro estilo diferente. Pero bueno, si consideramos esas 9, la que se encuentra justo al centro de esta perícopa es esta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
¿Y cómo sabemos que es la idea central? Pues porque se encuentra al centro. En los textos bíblicos, cuando están estructurados con cierta simetría, la idea que se encuentra al centro es siempre la idea más importante, es el mensaje central. Entonces, esta es la idea más importante de todas las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Y por qué resulta tan importante la misericordia? Porque es la idea central de todas estas bienaventuranzas. Bueno, porque es la misericordia lo que nos hace semejantes a Dios. Habrá más adelante un pasaje en el que Jesús, en el Evangelio según San Mateo, nos dirá, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Lucas, esas palabras de Jesús las refiere como, sean misericordiosos así como su Padre Celestial es misericordioso. De modo que, ¿en qué consiste la perfección a la que tenemos que aspirar los hijos de Dios para parecernos a Dios? En ser misericordiosos justamente? ¿Y cómo es esto? Bueno, es que hay que entender la palabra misericordia. La palabra misericordia en hebreo se dice rahamim, y esa palabra en hebreo proviene de otra palabra que es rahem. Es el seno materno donde una madre lleva a un bebé ahí en sus entrañas. Son las entrañas de la madre donde lleva un bebé. Y es una realidad que cuando un bebé está en las entrañas de su madre, tienen un amor muy especial que solo las madres pueden alcanzar, porque cuando el bebé está dentro de las entrañas de su madre, el bebé come lo que la madre come, el bebé escucha lo que la madre escucha, incluso el bebé sufre cuando la madre sufre, el bebé siente lo que la madre siente. Hay una relación muy estrecha que provoca un amor entrañable justamente. Entonces, ¿en qué consiste la misericordia de Dios en la Escritura? Consiste justamente en que Dios es un Padre que nos ama con el amor entrañable de una madre. Y para poder parecernos a Dios, para poder ser perfectos como nuestro Padre Dios, tenemos que ser misericordiosos. Eso significa, tenemos que amar a los demás con un amor tan entrañable como el de una madre. Esto lo podemos nosotros entender de una forma práctica y vivencial justamente. ¿A qué se parece el amor de Dios? Piensa en el amor entrañable de tu madre. Ese amor entrañable que tu madre te tiene o te tuvo, a eso se parece el amor de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que amen a los demás con el amor entrañable que los amó su mamá. Y se harán bienaventurados porque ellos recibirán de Dios ese amor entrañable también. Y esta es pues la idea central de las bienaventuranzas y tiene todo el sentido, porque a fin de cuentas ya veremos después en el Evangelio según San Juan cómo Jesús viene y nos dicta la ley del amor. Y ese amor por fuerza está vinculado a esta misericordia y esa perfección, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, por eso es que esta bienaventuranza es de todas la más importante. La que sigue, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y es que fíjate que a Dios no se le ve con los ojos, el órgano con el que se ve a Dios es con el corazón. Incluso el salmista nos dirá, ¿quién subirá al monte santo? Ahí donde está la casa de Dios, donde se le puede ver a Dios. ¿Quién subirá al monte santo? El hombre de corazón puro. Es lo que dice el salmista precisamente. La pureza de corazón. Dicen que los ojos son el espejo del alma, justamente. Esa pureza de corazón, ese tener buenas intenciones, ese tener buenos pensamientos, ese ver las cosas bien, ese percibir en los demás buenas intenciones. Eso es lo que sale del corazón limpio precisamente. No la gente mal pensada, no la gente malintencionada, no la gente que solamente interpreta malas intenciones en todos los demás, no la gente que se rige por el piensa mal y acertarás, no, pero tampoco la gente que lo que tiene en su corazón son pensamientos vulgares, que todo lo interpreta con un doble sentido vulgar, molesto. Eso no es limpieza de corazón, eso no es pureza de corazón. ¿Qué es lo que sale incluso por la boca? Jesús dirá que lo que nos mancha no es lo que entra por nuestra boca, sino lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca sale del corazón. El que habla otra vez con palabras vulgares, el que habla con palabras soeces, con palabras groseras, el que habla con maledicencia, el que a todo el mundo le desea mal, el que expresa críticas de los demás y juicios de los demás. No hay ahí una limpieza de corazón. Ese no puede ver a Dios.
El único que puede ver a Dios es el que tiene el corazón puro, el que tiene el corazón puro. Sabes que en el Antiguo Testamento se pensaba que el que viera a Dios se caía muerto. Nadie le podía aguantar la mirada a Dios. El que viera a Dios se caía muerto. Sin embargo, aunque eso pensaban, Moisés, allá en el Sinaí, fue capaz de ver el rostro de Dios y no se cayó muerto. Al contrario, bajó Moisés radiante porque irradiaba ese rostro de Dios que lo había contemplado y al que él había contemplado. Es por lo que las esculturas de Moisés lo pintan con rayos que salen de la cabeza para expresar de una manera plástica ese resplandor del rostro de Moisés después de haberse visto con Dios cara a cara justamente. ¿Y por qué Moisés fue capaz de ver a Dios cara a cara ya en la cima de ese monte? Porque Moisés era un hombre de puro corazón. Y el que tiene el corazón más puro por excelencia es Jesús mismo, que está aquí también en este monte y que de parte de Dios nos está dando estas bienaventuranzas. ¿Ves las conexiones con Moisés? De una forma implícita vamos viendo todas estas conexiones. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nosotros aquí en la tierra podemos ya tener atisbos de Dios. Si tenemos el corazón puro, podemos hacerlo. Y el lugar donde podemos hacerlo es justamente la Santa Misa. Sabes que en la Santa Misa es una anticipación del reino de los cielos. Lo que experimentamos cuando vamos a la Santa Misa es una probada de lo que vamos a experimentar cuando estemos en el reino de los cielos. Y hay momentos muy concretos en la Santa Misa en los que podemos ver a Dios. Uno de ellos es cuando nosotros entonamos el Gloria, ese canto de alabanza perfecta al Dios perfecto, que es el Gloria, es un canto que hacemos de pie. ¿Y por qué la postura para cantar el Gloria es de pie? Precisamente porque cuando estamos de rodillas, para poder ver, tenemos que mirar hacia arriba, tenemos que levantar la mirada. Pero cuando estamos de pie, miramos de frente. Entonces, la razón por la que estamos de pie al entonar el Gloria es porque estamos alabando a Dios mirándolo a los ojos, mirándolo a los ojos. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Podemos ver a Dios trino en el momento de la epiclesis, antes de la consagración, cuando el sacerdote le pide a Dios Padre que envíe a Dios Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Dios Hijo encarnado. El Padre envía al Espíritu Santo para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y sangre del Hijo encarnado. Estamos ante una teofanía trinitaria en ese momento de la misa, es por lo que nos ponemos ahí sí de rodillas, porque estamos ante Dios Trino. Entonces, ve dos expresiones o dos momentos en la Santa Misa en los que nos encontramos con Dios cara a cara. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios, que fíjate que también precisamente después de la consagración, ¿qué es lo que hace el sacerdote? Consagra el pan y nos lo muestra. La razón por la que lo eleva es para mostrarnos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el sacerdote eleva la hostia, cuando eleva el cáliz? Contemplarlos. Ese no es momento de bajar la mirada en recogimiento. El sacerdote los muestra, es lo que dice el misal. Después de decir las palabras de Jesús, el sacerdote muestra la hostia, el sacerdote muestra el cáliz, los muestra para que veamos. Podemos ver el cuerpo de Cristo, podemos ver la sangre de Cristo, estamos viendo a Dios. Después, bueno, hasta vamos a comernos a Dios Hijo al comulgar la Eucaristía. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y el que no es capaz de ver a Dios en el gloria, el que no es capaz de ver a Dios en la epiclesis, el que no es capaz de ver a Dios en la consagración, el que no es capaz de ver a Dios al comulgar, pues ya sabemos por qué es, porque no tiene limpieza en su corazón. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Entendiendo esto nuevamente en el estilo sapiencial de la literatura, bueno, ya pueden ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? ¿Los pacíficos? No, los pacíficos no. Los que trabajan por la paz, es decir, los que procuran la paz. ¿Y dónde se trabaja por la paz? Mediando entre los grandes conflictos, yendo como embajador de la paz ante Rusia y Ucrania. Pues algunos, la iglesia tiene incluso enviados hacia allá, ¿verdad?
a llevar víveres, a llevar lo que haga falta, a tratar de negociar por la paz. El mismo Papa que apenas se desata la guerra y se va caminando ahí por la vía de la conciliación a la embajada rusa, a tocar la puerta, a hablar con el embajador de Rusia, si oigan, ¿qué les pasa? Claro, hay algunos que tienen la misión de trabajar para mediar y resolver grandes conflictos a nivel mundial, pero para la abrumadora mayoría de los hijos de Dios, el ambiente donde debemos trabajar por la paz antes que otra cosa es nuestra propia casa, ahí, porque el buen juez por su casa empieza. ¿Y cómo se trabaja por la paz dentro de la casa? Cuando todo está bien, no es necesario, todo el mundo está en paz. Hay que trabajar por la paz justamente cuando se necesita que haya una reconciliación. Los muros impiden la paz, los muros impiden la reconciliación. ¿Cuántos muros has levantado en tu propia casa? ¿A quién en tu casa le has levantado un muro? Un muro de silencio, un muro de rechazo, un muro de castigo. ¿A quién en tu casa, a quién en tu familia le has levantado un muro? Mientras existe ese muro, no va a poder haber reconciliación y mientras no haya reconciliación, no va a poder haber paz. ¿Por qué no? Porque cuando no hay reconciliación, lo que hay es rencor. Y ese rencor que se le guarda a otra persona, sobre todo a alguien de la familia, ese rencor hace que no estés en paz con aquel al que le tienes rencor. Por aquello que te hizo y porque te las debe, entonces no estás en paz con él. Pero el problema es que sabes, por ser católico, que tienes que perdonar para que haya reconciliación. Y como te rehusas a perdonar, entonces tampoco estás en paz con Dios. Y como no estás en paz con el que no quieres perdonar, porque no lo quieres perdonar, y no estás en paz con Dios porque sabes que debes perdonar y no lo haces, entonces tampoco estás en paz contigo mismo. No estás en paz ni con el que te ofendió, ni con Dios, ni contigo. No hay paz alguna. Hay que reconciliar. Es la única forma de recuperar el equilibrio en la vida. Es la única forma de recuperar la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz. No los que están peleando. No, los que trabajan por la paz. Imagínate, si serán llamados los que trabajan por la paz, ¿cómo serán entonces llamados los que hacen todo lo contrario, empezando en la casa? ¿Cómo se le puede llamar entonces al que solo quiere estarse peleando con todos? ¿Cómo se le puede llamar al cascarrabias de la casa, a ese que por todo se explota, estalla, porque alguien derrama un vaso con agua, porque alguien llega tarde, porque alguien guardó el cepillo de dientes o la pasta dental en el cajón equivocado, el cascarrabias de la casa, el que hace que todo el mundo entre en tensión, el que nada más llega y a todo el mundo se le agita el corazón de los nervios. ¿Cómo se llama ese entonces? ¿Cómo se llama ese entonces? ¿Cómo se llama el que de todo se ofende y de todo hace un drama y con eso destroza la paz? Al que no se le puede decir, al que no se le puede ni mirar porque se ofende y arma un drama que de inmediato acaba con toda la paz de la casa. ¿Cómo se le puede llamar al chantajista sentimental que chantajea sentimentalmente a otro? ¿Para qué? Para robarle la paz. ¿Cómo se le llama a todos estos? ¿Hijo de qué? ¿Hijo de quién? Porque al que trabaja por la paz, a ese es al que se le puede llamar hijo de Dios. Al que trabaja para arruinar la paz, ¿hijo de quién? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí con esto terminan estas 8 bienaventuranzas que están redactadas en estilo sapiencial, te digo. Nuevamente, la primera de que hablaba como promesa del reino de los cielos, la última de que habla como promesa el reino de los cielos. Te digo, esa idea central para Mateo la vemos aquí enmarcando las bienaventuranzas. Los perseguidos por causa de la justicia, nuevamente, no los que son perseguidos por causa de la justicia legal, es decir, no las víctimas de la injusticia legal. Jesús está hablando de los que son perseguidos por cumplir la voluntad de Dios, por vivir según la voluntad de Dios, por promover lo que es la voluntad de Dios, por defender lo que es la voluntad de Dios, por denunciar lo que atenta contra la voluntad de Dios. Todos los que son perseguidos por esa razón, bienaventurados sean, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y luego viene como apéndice una bienaventuranza más. Bienaventurados cuando los insulten y cuando los calumnien y cuando los persigan por mi causa. Y nuevamente la idea, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos los que son
perseguidos, ofendidos, criticados por vivir según la voluntad de Dios, por vivir según Dios, por tener a Dios primero que todo lo demás, por vivir según los valores de Dios, por defender la voluntad de Dios, por denunciar lo que atenta contra la voluntad de Dios. El que por vivir así, el que por proceder así, es ofendido, es criticado, es perseguido, bienaventurado sea, porque de él es el reino de los cielos. Nuevamente esta idea, el reino de los cielos, que fíjate que aparece 3 veces en estas bienaventuranzas. Como te decía yo, las bienaventuranzas son un código de vida que nos conduce ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y es por lo que, como puedes ver realmente, como código de vida, pertenece por fuerza a las enseñanzas más importantes de Jesús, que como te digo, las compila Mateo y las ubica en esta escena en el sermón del monte o en el discurso de la montaña. Y tan importantes son estas enseñanzas que por eso es que las conocemos como la Carta Magna de la Iglesia. ¿Y que es una Carta Magna? Una constitución. Digamos que es nuestra ley. ¿Esto está en oposición con la ley que recibió Moisés de Dios? No, de ninguna manera. Esto le da plenitud, esto la perfecciona. En la praxis, esto la perfecciona. Y estas ideas que propone Jesús a fin de cuentas no son enteramente novedosas. Jesús las propone como gran maestro sentado en la cumbre de un monte. ¿Qué monte es? Te digo, no lo menciona para nada, lo menciona Mateo porque como te digo es más bien una escena que él pinta como evangelista con estos fines catequéticos. A veces cuando alguien va de peregrinación a Tierra Santa y le dicen que lo llevan al monte donde Jesús predicó el sermón del monte, pues, ¿y cómo saben cuál fue? Si Mateo no dice cuál fue. Y aparte te digo, es una escena pintada por el evangelista, pero bueno. Pero como te digo, estas enseñanzas de Jesús aquí, en estas bienaventuranzas, no son necesariamente nuevas. Incluso podemos ver un texto muy similar en la primera lectura de este cuarto domingo del tiempo ordinario. Acuérdate que el tema de la primera lectura siempre es el mismo tema del Evangelio. Y en este caso, escuchamos de Sofonías, el profeta, busquen al Señor ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Como puedes ver, también Sofonías, de parte de Dios, nos habla justamente de esto, de buscar al Señor con humildad, cumpliendo sus mandamientos, haciendo su voluntad. Y de esta forma seremos receptores de las grandes promesas de Dios, así como nos dice Jesús en este sermón o en este discurso. Y a fin de cuentas, la más grande promesa es el reino de los cielos. Pues bien, sin lugar a dudas, que un pasaje hermoso que nos deja mucho material de reflexión personal. Porque la pregunta es, bueno, ¿y dónde estás tú parado? ¿Dónde estoy yo parado en cada una de estas bienaventuranzas? ¿Realmente cumplimos con todas? ¿Cumplimos con algunas? ¿No cumplimos con ninguna? Es un buen punto de referencia, es una buena brújula, es una buena guía de camino a fin de cuentas, es una buena forma de llegar al reino de los cielos. Es la forma de llegar al reino de los cielos. Vivir según las bienaventuranzas. Es la forma como vive un hijo de Dios. No lo olvidemos, tomémoslo siempre como referencia y esforcémonos por vivir según lo que Jesús enseña a través de estas bienaventuranzas. Pues bien, yo te invito a que todo esto que hemos aprendido en esta ocasión, ahora lo guardemos en nuestro corazón y nos dirijamos ahora al Señor en un momento de oración. Para ello, vamos a echar mano de una de las oraciones que aparecen en mi libro Oraciones para una gotita de agua, que es justamente la compilación de las oraciones que rezamos al terminar cada una de nuestras emisiones de pasión por el Evangelio. Yo te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Seré bienaventurado, Jesús mío, si soy desprendido y no cerrado, si abro los ojos ante los sufrimientos ajenos, si trabajo por la paz
y no solo hablo de ella. Seré bienaventurado, Jesús mío, si soy sencillo y humilde, si busco la felicidad no solo en lo que veo, si anhelo la felicidad que viene del cielo. Seré bienaventurado, Jesús mío, si ante las lágrimas de los demás soy solidario, si ante la abundancia no me olvido del más pobre, si ante las dificultades no dejo de confiar en Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco muchísimo este tiempo en el que me has acompañado para aprender juntos acerca del Evangelio. En verdad yo deseo que toda esta explicación te ayude a comprender más la palabra de Dios y que en la Santa Misa, poniendo atención a la humildad de tu sacerdote, encuentres todavía más pistas de cómo hacer vida en tu vida lo que Jesús tiene que decirnos. Espero contar con el favor de tu atención la próxima semana. Se despide tu amigo Mauricio Pérez. Apasionate por nuestra fe. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.